Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a esta tercera parte y final de los análisis de las grandes historias del universo IDW de Transformers. El día de hoy voy a continuar con lo que estaba hablando en el video anterior y voy a enfocarme principalmente en el final de Robots in Disguise, Lost Light, Teal R1 y cómo continuó el universo hacia el final. Para comenzar tengo que decir que al momento en que Robots in Disguise y Teal R1 están llegando al final, Lost Light se encamina hacia el final. Además tenemos el inicio de la serie de Optimus Prime y para ese entonces ya se estaba avistando la llegada de Unicron no mucho tiempo después. Yo había comentado antes en los otros videos que hay ciertas partes en donde escritor a nivel personal logro darme cuenta de ciertos detalles que destacan a raíz de cómo es que ha sido creada la historia y si es que hay algún elemento que no esté bien presentado o que haya sido impuesto por la compañía. Con respecto a Lost Light, sé que la compañía le indicó al equipo que tenía que cambiar de More Than Meets the Eye a Lost Light y eso explica muchos de los cambios que hicieron. Hay un asunto bastante interesante con respecto a Lost Light y es que a medida que se va acercando al final se va notando cada vez más que el fin de la era IDW está ahí, porque están visitando varios elementos que van a conducir a un final, revisitando ciertas cosas que antes quedaron pendientes y explotando conflictos que tal vez desde el punto de vista empresarial eran necesarios para cerrar cabos. Al mismo tiempo, la historia hace uso otra vez de la paradoja de los personajes favoritos del público, a lo que ya hice referencia anteriormente, y lo que ocurre con esto es que el equipo de la Lost Light tiende a cerrarse cada vez más dentro de un grupo específico de personajes, y siento que en este segmento, sobre todo hacia los números finales, es donde más se nota que esto es así y donde más la historia se resiente, principalmente por la adición de Lag y Anode, no porque sean malos personajes propiamente tal, sino porque su historia se está adjuntando como con grapas a la historia de los otros personajes, mientras tenemos a un equipo que está nuevamente siendo reutilizado y el resto de la tripulación es, incluso en determinados segmentos, sacada de pantalla para darle el protagonismo solamente a este grupo, que son personajes interesantes, que tienen muchas historias que ya han contado, pero que a estas alturas, a nivel personal, siento que no debían seguir siendo los únicos protagonistas. Con respecto a Robots in Disguise, la evolución que tiene, yo siempre he sentido que Robots in Disguise en su segunda temporada estaba destinada a evolucionar en algo más y sin embargo, por las situaciones de lo que ocurrió a nivel editorial, tomaron la decisión de convertirla en Teal R1 por una parte y en Optimus Prime por las dos. Con respecto a esto diría que lo principal que tiene desde un punto de vista negativo es que Robots in Disguise no tiene un final propiamente tal. No hay un punto específico en donde podamos decir esta historia terminó aquí, porque la historia de Cybertron continúa avanzando y muchos de los personajes y elementos se van a dividir entre las otras dos historias. Sin embargo, debo ser honesto y decir que gracias al evento de Teal R1, que es una miniserie entre comillas independiente, esto es subsanado de forma al menos apropiada, porque Teal R1, como lo mencioné antes, es una serie muy bien diagramada. Con respecto a Optimus Prime, tengo un conflicto porque es una historia que es interesante. A nivel visual, el estilo de Kei-sama es interesante. Me costó asumirlo en un principio, pero una vez que me acostumbré visualmente, me gustaron sus proporciones, sus colores, la profundidad que tiene en el manejo de las sombras, y a nivel de historia es interesante. Sin embargo, hay un conflicto con respecto al momento cronológico en que la serie de Optimus Prime está puesta dentro del universo IDW. Me explico. Dentro de la serie de Optimus Prime vamos a ver eventos que están ocurriendo en la actualidad, dividiéndose entre la Tierra y Cybertron con más protagonismo de la Tierra, y obviamente enfocando esta historia desde el punto de vista de todo lo que está rodeando a Optimus, con agregar a la Tierra al Concilio de Mundos, estar peleando contra las intrigas de las Torchbearers, etc. Hasta ahí todo bien. Donde veo el problema en esta historia es que Optimus Prime está además visitando hechos del pasado, y el conflicto no sería propiamente tal con eso, sino que nosotros ya estuvimos en el pasado en Megatron Origin
estuvimos en el pasado en Autocracy, en Monstrosity, en Primacy, regresamos al pasado en Juego de Sombras, regresamos al pasado en La Chispa de Megatron, regresamos al pasado en los recuerdos de Nightbit y regresamos al pasado en la historia de los recuperados por el Necrobot. Ya hemos regresado demasiadas veces al pasado, sobre todo a los mismos segmentos de tiempo. Y esto hace que la historia de Optimus Prime se sienta un poco innecesaria. No está mal, pero para el momento cronológico de donde estamos, da la sensación, y esto tengo que reconocer que no lo sé, solo estoy dando mi apreciación como lector, que da la sensación que esta historia en particular, el segmento que habla del pasado, fue ordenado por la compañía para aclarar ciertos elementos que permitan que nuevos lectores lleguen a esta etapa final de IDW entendiendo bien qué es lo que está pasando sin que tengan que leer 10 años en el pasado para comprender qué pasó con Optimus con la policía, qué pasó con el Senado, por qué Prowl estaba peleando con Optimus, qué pasó con Jetfire, etc. Como dije antes, la historia no está mal, pero esta historia de Optimus Prime tal vez habría estado mucho mejor ubicada si la parte de los recuerdos hubieran estado mucho antes en el tiempo. Por supuesto que considerando que el otro segmento de la historia está ubicado en el presente, no se puede ubicar en otro momento cronológico de IDW, pero me refiero concretamente a lo que tiene que ver con el pasado. Luego de esto tenemos el crossover con Visionaries, que es una historia que fue encargada por la compañía de la misma manera que el crossover con G.I. Joe, Action Man, ROM. Y con respecto a esto voy a decir lo mismo que he dicho con los crossovers anteriores. Es una historia que a mí en lo particular no me interesa y me provoca además un conflicto porque no conozco a los personajes. Sé de la existencia de G.I. Joe, de ROM, conocía mínimamente a Visionaries por algunas figuras que había visto, sabía de la existencia de Mask, de Action Man, pero las historias y los personajes no los conozco, salvo detalles muy mínimos, y eso hace que al momento de estar leyendo me cuesta muchísimo entrar en la historia, la dinámica interna e interesarme por ella, sobre todo porque como es un crossover, sé que los personajes en su mayoría van a tener que continuar adelante para seguir sus propias historias. Dicho esto, tengo que reconocer que el crossover está muy bien logrado. Tal vez el resultado no es el mejor de la historia, pero es un gran logro que hayan podido sacarlo adelante porque hay un enorme equipo que proviene de las distintas marcas de las que he estado haciendo referencia y lograron cohesionarse de una forma bastante apropiada, y pienso que el mayor pro que tienen estas historias es haber logrado meter un montón de personajes que no son del mismo universo, hacerlos interactuar, encontrar un plot que tenga sentido y presentarlo de una forma apropiada. Sin embargo, tengo que decir que nunca le voy a perdonar a Hasbro y a IDW que hayan matado a Cobb en un crossover. También es meritorio reconocer que en lo particular consideraba que Cobb ya había cumplido su ciclo y que su muerte debió haber ocurrido mucho tiempo antes, porque ya teníamos toda su historia del Spotlight, el resto de los acontecimientos que habían ocurrido, y cuando en el otro crossover del que hablé mucho tiempo atrás ya lo habían, entre comillas, matado, me pareció innecesario otra vez traerlo de vuelta, y siento que a este momento le están de cierta manera cometiendo una especie de falta de respeto al personaje. Cobb era un personaje que, como dije antes, ya había cumplido su ciclo, pero aún así no me parece apropiado matarlo en un crossover porque no es cualquier personaje. Sé que puede sonar despectivo con respecto a otros, pero igualmente no me parece apropiado matar a alguien que ha tenido tanta relevancia dentro de la historia y dentro de subhistorias como el pasado de Optimus, como los Breakers, y dejarlo muerto en un crossover, principalmente porque su muerte no tiene un desarrollo en la historia. Lo matan y como los hechos están sucediendo, los personajes continúan avanzando y el resto del argumento en la historia de Transformers se olvida de Cobb. El personaje no es ni siquiera mencionado de una forma importante posteriormente. Además de esto, tenemos otro elemento que es la muerte de Quick Switch, que es una imposición de la compañía porque el Quick Switch que aparece en el crossover
es una copia de la figura que se comercializó en Titan's Return dentro de un pack, y la compañía ordenó que el personaje se incluyera por motivos comerciales, y eso también es inapropiado porque incluyeron un personaje solo para matarlo. Y después de esto toca hablar del gran final, en donde todo va a concluir en la batalla contra Unicron, que era lo que veníamos esperando, entre comillas, desde hace mucho tiempo, porque desde que comenzó el universo Transformers, de alguna forma todos los fans sabíamos que en algún momento tenía que aparecer Unicron. Todo lo que ocurre en torno a la batalla contra Unicron tiene puntos altos y bajos, y pienso que a nivel de crossover es el segundo mejor hecho, y a nivel de eventos pienso que es el segundo mejor hecho después de Dark Cybertron. Y voy a ir en este segmento hablando de ciertos detalles, navegando desde puntos que me parecen buenos a malos de forma alternada, porque van a ir surgiendo de forma natural. En principio, el hecho de que haya una gran planeación previa está bien, sobre todo porque hay elementos que ya se mencionaron en los crossovers, ciertos elementos que iban plantándose a lo largo de Optimus Prime, de Lost Light y también de lo que corresponde a Robots in Disguise y a Teal R1. Sin embargo, hay que decir también que a nivel de composición argumental, yo puedo notar que al equipo se le dijo que las historias tenían que terminar porque la licencia iba a finalizar y que por lo tanto había que terminar con un evento en grande. Para los que somos fans de Transformers no es una sorpresa, porque ya sabíamos, y los rumores de que IDW iba a perder la renovación de la licencia, para los que somos fans de Transformers, en su momento no fue una sorpresa que viniera el evento de Unicron, por una parte porque Unicron es parte de las deidades de Transformers, pero además porque habían rumores en torno a la industria del cómic que iba a venir un evento y una finalización de era desde hace bastante tiempo, y eventualmente yo vi algunos comentarios del equipo realizador en donde decían que ellos recibieron la notificación con, ¿cómo decirlo de forma educada?, no demasiado tiempo de anticipación, y esto significa que tuvieron que ir incorporando ciertos elementos, y eso se nota en la reutilización de cosas que ya se habían mencionado antes. Por ejemplo, el hecho de volver a tomar a Shockwave y volver a reescribir la historia del pasado, regresando sobre los eventos del Spotlight de Shockwave, sobre la Era Dorada, sobre el origen de Galvatron, no está mal, sobre todo porque con respecto a esas eras pasadas hay muchos baches de tiempo. Sin embargo, como dije antes, se nota que tuvieron que readaptar o ajustar ciertas cosas para darle más peso a la historia. En el aspecto positivo que quiero mencionar a continuación, está brillantemente dibujado, letreado, todos los globos de texto están en su lugar, la iluminación es perfecta, el dibujo, todo está en su lugar y visualmente es muy atractivo, se ve grande, se ve apocalíptico, y el hecho de tener varios equipos trabajando, por una parte en lo que tiene que ver con los Light, por otra parte en Optimus Prime, en el crossover, por otro lado en Teal R1 y finalmente en Unicron, hace que los estilos vayan confluyendo y dando este aspecto gigante. Hay una cosa que es 100% subjetiva, y es que a nivel personal me quedaron debiendo que el universo finalmente lo salvaran Optimus con Megatron juntos, que es algo que ya hicieron en Stormbringer 2 veces, que hicieron a lo largo de la trilogía AC y que hicieron en Dark Cybertron. Optimus y Megatron tienden a salvar el mundo o el universo mejor de lo que hacen destruyéndolo. Y en ese sentido me quedó debiendo, porque esta historia, a fin de cuentas, siempre se trató de ellos dos. Y el hecho de que al final no hayan estado juntos, terminando por derrotar todo y abriendo las puertas a este nuevo mundo, es algo que como fan me quedó al debe. Entiendo que por el desarrollo de la historia no fue posible, porque dejaron a los Light por un lado y a las otras historias de Unicron por otro. Sin embargo, lo quería comentar como parte de la transparencia como lector que tengo para estas historias. Lo siguiente es el hecho de que tengamos este paralelo con la batalla contra Unicron por un lado y la batalla de la crew de la Lost Light contra el Primus del universo funcionista por otro. En este sentido tengo que decir que hay aspectos que me parece que perjudicaron a la historia de la Lost Light. Por una parte, el desgaste del que estaba hablando antes, y por otro, que
A mí no me molesta el uso del arte que tiene la Lost Light en general. Tal vez no es el que prefiero para esa etapa porque es un poco más cartoony y yo prefiero un arte un poco diferente. Sin embargo, para Lost Light consigue funcionar bien, tienen un buen trazado de personajes, las expresiones están bien. Sin embargo, siento que ese arte en particular, para una situación final donde se están enfrentando contra un planeta, se queda un poco corto y necesitaría un estilo más apocalíptico que se viera más grande, con mucho más detalle y con más dibujo, y siento que eso lo hace desmerecer de cierta manera en comparación con el festival de colores, luces y detalles que estamos viendo en Unicron al mismo tiempo. Entiendo que no son la misma historia, entiendo que no tienen que competir, pero lo menciono de todas maneras porque no creo ser el único que estaba leyendo las dos historias y tal vez decía: oye, quizás a mí me habría gustado ver al Primus que está en esta otra parte de la historia con el mega ultra nivel de detalle que estoy viendo al Unicron en el otro lado. El otro aspecto en el que considero que las cosas no funcionan bien es el hecho de que todos los eventos que están ocurriendo con la Lost Light enfrentándose al Primus y al universo funcionista, que están ocurriendo en este universo, están completamente separados de la batalla contra Unicron, y eso a nivel de lector me deja ciertas dudas porque hay elementos que podrían haber funcionado en los dos sentidos, no en el sentido de poner a pelear a Unicron contra Primus, sino de tener ciertos conceptos energéticos o de comunicación que funcionaran para afectar una de las historias con la otra. Y es esta la razón por la que menciono que el evento de Unicron es el segundo mejor en comparación con lo que ocurre con Dark Cybertron, porque en Dark Cybertron sí hubo una planeación más larga, incluyendo ese elemento del dedo de Metroplex, que fueran las cosas que forzaron las dos historias a que terminaran juntas. Y a pesar de que, como dije antes, no era necesario que en esta ocasión todo se reuniera en torno a un mismo conflicto, una mejor comunicación entre una historia y la otra habría hecho que se sintiera más cohesionado, porque como dije antes, a nivel de lector hay ciertos momentos en que uno se pregunta: ok, están tratando de salvar tan arduamente lo que queda de Cybertron y la Tierra, ¿no sería tal vez útil que alguien se estuviera comunicando con la Lost Light para que vieran que hay más planetas a donde pueden huir en vez de tener que estar atrapados? Porque además, en cierto segmento de Unicron, la mayoría de la gente sabe que Unicron viene, que el peligro está ahí, y el hecho de que no se muevan de donde están hasta el último momento para ser salvados in extremis por las starships disponibles, hace que se sienta como que impusieron eso para darle sentido de urgencia a la historia, mientras que en el otro lado, en la Lost Light, si bien está bien que los eventos se relacionen de una forma independiente y paralela a lo que está ocurriendo con Unicron, también uno puede preguntarse por qué no hay algo en la presencia de las Matrix o de Primus que afecte a Unicron. Y si es por hablar de cosas que nunca le voy a perdonar a Hasbro y la editorial IDW, es que hayan matado a Ironhide. Voy a profundizar eso en el especial de personajes que viene a continuación de este, pero quería mencionarlo acá porque considero que es uno de los errores dentro de este final de la historia. Y para finalizar, hablar de algo que es también un final de una historia, que es Requiem of the Breakers. Cronológicamente está antes del final, pero lo dejé para el final de este análisis de grandes historias porque me pareció interesante hablarlo como una finalización, porque Requiem of the Breakers es el tercer capítulo de una historia que comenzó con el que a mi juicio es casi el mejor cómic que he leído de Transformers hasta este momento. Y los sentimientos que tengo con Requiem of the Breakers son muy encontrados. Tengo que ser honesto y decir que de la saga de los Breakers, para mí The Last Stand sigue siendo la mejor, y ocurre que tanto Sins of the Breakers como Requiem of the Breakers son historias que reposan demasiado en Verity. Yo al personaje de Verity lo amo, para mí es el mejor personaje humano de la historia, principalmente porque a diferencia de lo que ocurre con Marisa, que es un personaje que me agrada mucho, Verity no es una militar, es una persona como nosotros, es un humano común y corriente que ha adquirido ciertos conocimientos y capacidades dentro de la historia, pero no tenía una preparación previa. Es un personaje tremendamente vulnerable y eso permite crear una gran conexión con ella, y es por eso que la aprecio tanto. Sin embargo,
siento que a medida que avanza la historia el personaje de Verity comienza a convertirse de cierta manera en una llave para conectar con el público y eso no me agrada. Siento que Verity funciona mejor en una historia contenida a un cierto punto, haciéndonos extrañarla porque no la vamos a volver a ver, pero al mismo tiempo sabiendo que quedó en una zona segura. Y digo esto porque al final de Requiem of the Breakers nosotros sabemos que Verity logró sobrevivir, y hay que decir que es notable que Verity es el único ser humano en la historia de Transformers que se enfrentó a 2 Phase Sixers y ha sobrevivido para contarlo. Y además de esto, luego cuando termina toda la historia no tenemos una reconfirmación de que Verity sobrevivió a la batalla contra Unicron. Podemos deducirlo porque la Tierra no fue destruida, sin embargo el hecho de haber vuelto a ver la historia recientemente me remueve un poco la conciencia y el nerviosismo a través de ella y me hace pensar un poco en cómo ella habrá estado luego de los eventos de Requiem of the Breakers, angustiada y pensando en qué es lo que está ocurriendo mientras se acerca de una amenaza del espacio y ella ya no cuenta con sus amigos. Con todo, siento que se trata de una historia interesante que consigue cerrar arcos de una forma lo suficientemente bien hecha, y es algo que valoro porque en general es difícil mantener una historia como esta, porque la saga de los Breakers a mi juicio nunca fue una historia para continuar. Lo vital que tenía The Last Stand es que era una sola historia y una sola oportunidad. ¿Consiguieron salvarla bien en Sins y en Requiem? Sí. Sin embargo, es una apuesta demasiado arriesgada. Con respecto al final de Springer lo voy a comentar en el especial de personajes, porque tengo mucho que hablar de los personajes e intentaré hacerlo de la forma más ecuánime y detallando la mayor cantidad de personajes posibles. Voy a dejar el especial de grandes historias hasta acá, terminando con la saga de IDW y dejando mis comentarios generales con respecto a ella. Nos vemos muy pronto en un nuevo especial.